Buen día a todas y todos. Francisco Carrau aceptó amablemente hace un buen tiempo ya llenar este gap que teníamos. Y entonces dijimos que era muy interesante traer a alguien bien distinto de la casa, pero bien amigo de la casa también, dado que el primer genoma de levadura autóctona, eh, Francisco Carrau fue líder del equipo y Pasteur colaboró. Luisa Berná, Malón, Gonzalo Grey, aquí presente, estuvieron presentes en el paper. Y bueno, fue un hito porque abrió todo un. O sea, fue una prueba de concepto de que había todo un tema con las levaduras autóctonas, los flavors, los aromas y las cosas que estudia Francisco, de las que nos contará algo. Obviamente fue muy generoso y nos decía algo más aplicado o algo de modelo eucariota, en fin. Dije, haz lo que quieras, va a estar divino. ¿Y qué más? No, una curiosidad para los que todos dicen o piensan que Francisco es químico, porque es químico, pero filogenéticamente es biólogo, porque se crió con los biólogos. Biólogo ancestral. Biólogo ancestral, ahí está. Y De bueno, humanidades luego y ciencias. fue derivando y bueno, se transformó en doctor en química. Y bueno, aquí está, en la interfaz de biología fundamental y aplicada. Y cualquier coincidencia con la familia Carrau es pura coincidencia. Dale. ¿Anda eso? Ah, está. Ah, claro, yo tengo acá. No, por eso no amplificaba, yo no entendía mucho. Bueno, muchas gracias Martín y a los organizadores de los seminarios. Un gusto. No quise, para ustedes que son investigadores, muchos trabajan en temas más básicos, yo no diría básicos, más científicos, en la parte de investigación y no tanto aplicado. Entonces no les voy a hablar del vino, porque todo el mundo piensa que vamos a hablar del vino. En otras oportunidades ya hemos hablado y ustedes esta levadura la han conocido en alguna otra oportunidad. Esta especie de levadura en realidad es una especie que desarrolló nuestro grupo desde los años de la década del 90. Ya teníamos algunas Hanseníaspora vineae aislada y del 2002 para adelante empezamos a hacer vinos con ella. Pero entonces se me ocurrió un poco enfocarlo como modelo eucariota porque tiene un metabolismo desarrollado muy diferente que Saccharomyces cerevisiae, mucho más intenso en el área aromática, y de hecho la descubrimos por la nariz. Eso fue en la época del 90, no teníamos ni el gas cromatógrafo funcionando, y entonces era la nariz. Y de esa manera, les voy a mostrar simplemente brevemente, la descubrimos. Pero entonces encontramos las diferencias en estas vías del shikimato y de los 3 aminoácidos aromáticos que dan aromas frutales y flores y algunos más tipo miel o cosas así. Y entonces eso inicialmente era solo sensorial, pero empezamos a meternos en el metabolismo. Y como después esto se desarrolló y siguió creciendo, en el 2011, 2012, creo que llega el Illumina acá al Pasteur, el primer equipo de secuenciado de Illumina. Y entonces en ese momento con los amigos del Pasteur nos dicen, sí, sí, la podemos secuenciar. Y secuenciamos 2 cepas de la misma especie, que tienen sus diferencias pequeñas, pero que las tienen. Y bueno, y de ahí salió un trabajo que nos permitió empezar a, ¿cómo se diría?, divagar más del metabolismo al genoma. No era la palabra, pero era especular más potenciales vías metabólicas teniendo los genes, ¿no? Y entonces, un poco esto es simple una introducción. Hay 2 modelos tradicionales en levadura que todo el mundo conoce, Saccharomyces y Schizosaccharomyces, que son de 2 grupos muy diferentes de levaduras. Esto solo se los puse como está de moda ahora que salió todos los premios Nobel y todo eso. Dije, voy a poner en levadura desde el ciclo celular de los eucariotas hasta la autofagia, por ejemplo, fue todo descrito y mereció premios Nobel en levadura. Todos estos autores trabajaron en levadura y reciben los premios Nobel en esas fechas. Para atrás había muchos más, pero no los quise poner.
Y después lo que ha pasado con los premios Nobel es que muchas veces se descubren en levadura, después se confirman en otros eucariotas, o al revés. Ha pasado que se reconfirma bien el metabolismo en levadura, que es mucho más fácil que en una célula de mamífero o de otra cosa. Esto solo para que vean lo que es Saccharomyces. Todo el mundo habla de Saccharomyces, ¿no? Entonces cuando buscamos levaduras, la mayoría se ha focalizado el conocimiento a la levadura Saccharomyces, y en realidad hay otras especies que han empezado a trabajar en el mundo, y Hanseníaspora es una de las últimas que nos hemos metido mucho y que ha salido a nivel comercial, ¿no? Todo el 99% de lo que se usa en el mundo para fermentar es Saccharomyces cerevisiae. Esto es solamente porque empezamos nosotros por la metabolómica. Primero por lo sensorial, después pasamos al metabolismo químico y las vías metabólicas, y después terminamos en el genoma cuando vino el equipo ese a Uruguay. Y en realidad el desafío sigue hoy siendo toda la parte metabolómica. Algunos biólogos, algunos bioquímicos y biólogos les gustan las redes. De esto todavía hay mucha cosa para hacer, son complicadas, lo manejan más con software y todo eso. A mí me gusta un poquito más los pathways todavía, ¿no? Las vías metabólicas simples, ir descubriendo genes a genes y enzimas a enzimas, ¿no? Pero entonces eso es un poco lo que es el desafío hoy, y por qué la levadura. Está bueno acordarse de que Pasteur empezó a trabajar en vinos. En su tesis de licenciatura en química fue el descubridor de la cristalografía, o sea, la imagen especular del tartrato de potasio que sale del depósito de los vinos. Entonces lo miraba al microscopio cuando estaba haciendo su tesis de los bodegueros vecinos, y ahí descubre la imagen especular. Y entonces es el fundador de la cristalografía, primero que nada. Después hace fundaciones que son impresionantes, ¿no? Porque la microbiología industrial, la pasteurización y recién después las vacunas y todos los temas que ustedes conocen. Pero en definitiva lo que él dice en este trabajo publicado en 1866 es el primer trabajo científico que dice claramente que había bichitos que esta levadura va a dar diferente aroma que esta levadura. Entonces el mismo mosto da dos vinos diferentes. Y ahí empieza a ser más complejo el tema. Antes se hablaba de variedades de uva, de hacer el vino. Y entonces ahí nosotros, como esto nos gustaba, las historias del vino, nos gustaba el vino. Entonces empezamos a trabajar como biólogos, no teníamos financiación para nada. Entonces lo que nos pudimos financiar fue ir con dos compañeros biólogos a la bodega y empezar a aislar levaduras. Era lo más fácil, pedir... nos compramos mecheros, nos armamos un laboratorio, estoy hablando del año 85, éramos estudiantes de biología ancestrales por las humanidades y ciencias, ¿no? Y entonces ahí empezamos a aislar, a agarrar la mano a los medios de cultivo. Por ejemplo, estas especies crecen diferente así, las podemos discriminar. Son epífitas, esto lo descubrimos con el genoma de Viñay también, y de los genomas publicados que hay de las endófitas. Encontramos dentro del genoma de Vitis, porque secuenciamos el genoma del Taná, y pudimos discriminar las endófitas de las epífitas, o sea, las endófitas viven adentro de la fruta y no las podés aislar a no ser que rompas la uva, o en las hojas, ¿no? Pueden vivir, y son casualmente todas basidiomycetes, y estas son actinomycetes, grupos bien diferentes. Ahí nace el interés por las levaduras. Esto quiere decir que hoy descubrimos por GC y que incrementa más o menos 50 veces más el aroma. Eso es atractivo, pero además lo podemos oler, y nosotros trabajábamos así. En el 85 aislábamos las levaduras, fermentábamos en puro, rica, fea, rica, fea. Solo 3 personas degustábamos y se sentía el olor. Para darles una idea, ahora estamos trabajando en panificación. El laboratorio de Montreal que trabaja en el secado de la levadura dice: no sabés el aroma que quedó en todo el laboratorio de Hanseníaspora viñae seca para hacer pan, ¿no? Nada que ver con Saccharomyces. Dice, claro, son todos los bencenoides y las vías metabólicas esas que dan un aroma frutal bárbaro. Esto quiere decir que de aquí menos del 10% son levaduras que están ricas, y nos fuimos quedando con cepas. Primero Saccharomyces, que es mucho más fácil conservar, las conservas en medio de cultivo,
pero después cuando entramos en no Saccharomyces, ahí entramos en la Facultad de Química y tuvimos que comprar todo el equipamiento de -80 para poder trabajar con no Saccharomyces, porque son muy sensibles. Y así nace esta cepa que era tan diferente al microscopio que nos divertía pila, porque mirá cómo la diferenciás estos Saccharomyces. Esto es bipolar, la división celular, esto es multipolar. Estas células le encantaron a los biólogos celulares y entonces cuando tenemos el genoma publicado, todo el mundo empezó a secuenciar otras Hanseníasporas. La primera Hanseníaspora secuenciada de todo su grupo, que se los voy a mostrar ahí, fue la Viniae hecha acá en el Pasteur. Después empezaron a secuenciar otras especies y hoy tenemos unas 23 especies secuenciadas, que está buenísimo porque nos ha permitido trabajar en genética y evolución y todo eso, ¿no? Esto, solo para darles una idea, tuvo 3 hijas acá. Esta tiene 4 hijas, las huellas del nacimiento son esas. En este caso son como salvavidas. Están haciendo su 6ª hija acá. Y esta es una joven que recién va a tener su primera hija, ¿no? Toda esta biología celular es espectacular y es bien diferente que Saccharomyces, ¿no? Por eso nos gusta definirlo como un nuevo modelo eucariota. Y bueno, acá está el secuenciado que se publica en el 2014 y después en el 2019 con Facundo, que fue el bioinformático que trabajó en toda la transcriptómica, porque le hicimos además de genómica el transcriptoma, se arma ese trabajo. Acá lo que ven ustedes es el grupo de Saccharomyces, el grupo de Schizossaccharomyces, que no tiene nada que ver, son células ¿cómo se dice? Rectangulares, así como si fueran bacterias, pero gigantes, ¿no? Las mirás al microscopio, son grandes. Y fíjense que Hanseníaspora es cercana a Saccharomyces, pero está en el grupo ancestral, o sea, antes de la duplicación del genoma de las Saccharomyces. Todo este grupo amarillito acá se duplicó el genoma, tiene 16 cromosomas, Hanseníaspora viniae tiene 8, 9, depende de la especie, o sea que nunca se duplicó el genoma. Tiene unos 1500 genes menos que Saccharomyces, es más simple genéticamente, y todo eso son diferencias interesantes para trabajar. Schizossaccharomyces tiene 3 cromosomas gigantes, entonces tenemos un modelo que es intermedio. Menos cromosomas, pero no tantos como Saccharomyces y no tan pocos como Schizossaccharomyces. Entonces eso, ahora estamos preparando 3 cepas más que se van a secuenciar. Pienso que acá con el pelo y con Luisa Bernada estamos viendo eso. Si no se puede, la tendremos que mandar a Corea, que ahora todo el mundo manda a Corea. Pero bueno, la idea es seguir trabajando con esta especie. Entonces esto es un poco la diferencia. Y era la única que teníamos secuenciada para hacer este dendrograma, ¿no? Después van a ver que aparece este dendrograma unos años después, que ya había varias secuencias de Hanseníasporas. Y acá nosotros en el 2018 caracterizamos el grupo de la fermentación, que fermenta muy eficiente, y el grupo de las frutas. Ellas están acostumbradas a la fruta y fermentan muy mal, y viven en la cáscara, más Hanseníaspora no la encontrás para nada fácil y Osmófila no la encontrás fácil en la cáscara, la encontrás fermentando. Como que sus poblaciones son tan bajas en la fruta que su ecosistema natural sería la fermentación. Es exactamente lo que pasa con Saccharomyces cerevisiae, que no la encontrás en la uva, la encontrás cuando empieza a fermentar porque a ella le gusta competir en situación más anaeróbica fuera de la fruta, ¿no? Y entonces ahí caracterizamos ese grupo. Y al mismo tiempo, ahora después se los voy a mostrar en la parte de evolución y domesticación. Empezamos a estudiar los genes que tienen que ver con la domesticación. Saccharomyces cerevisiae se define como la levadura domesticada por el hombre 10.000 años atrás. Cuando empieza la agricultura, empiezan a hacer el pan y ella se multiplicaba mucho más. Empiezan a hacer cerveza, vino, todos los fermentados, ella se multiplica mucho más. Y se fue seleccionando y cada vez más eficiente las fermentaciones, ¿no? Fue su especialización. Después les voy a mostrar que un trabajo de un grupo de Wisconsin que trabaja en evolución, genética de evolución, está extasiado con este grupo de levaduras y está metiéndose en este tema porque le encantó todo el tema de errores que tiene, genomas mucho más simples y errores de reparación del DNA,
que las hacen muy rápidas evolucionadoras o lentas evolucionadoras. Y coincide con los grupos que habíamos publicado nosotros. Entonces le voy a mostrar solo la parte esta rápida de aromas, lo que encontramos en el ciclo celular, que es bastante raro, el trabajo del grupo de evolución con algo que estamos haciendo, en este caso lo hemos discutido con el pelo en ciencias, y el metabolismo secundario de compuestos bioactivos es 100 a 1000 veces más concentraciones por el GC que Saccharomyces cerevisiae. Eso nos permite identificar microgramos por litro concentraciones viablemente. A pesar de que el metabolismo exista en Saccharomyces, no lo puedes encontrar. Y les voy a mostrar un poquito de cooperación y comunicación intracelular, que son las levaduras amigables, ¿no? Pero entonces, esto es Saccharomyces, esto es Hanseníaspora, esto es, ¿cómo se dice? Lo anterior son monoterpenos y sesquiterpenos. Estos son muy parecidos a las flores y frutas, y esto es muy frutos rojos, ¿no? Sesquiterpenos. Produce mucho más, estos son 11 cepas diferentes de Vignai, ¿no? Tenemos hoy unas 30 cepas diferentes de Vignai genéticamente diferentes, pero todavía no hicimos screening de todas. No nos dio todavía la potencia humana, los recursos humanos, más bien, no la potencia analítica. Esto se ve, descubrimos los bencenoides, y en los bencenoides pasa lo mismo. Agarramos acá un ejemplo, el alcohol bencílico, que lo producen mucho las plantas. Las levaduras no producían bencenoides, no estaba reportado. Saccharomyces cerevisiae no le detectás los bencenoides nada, hasta que hicimos un trabajo que disminuimos tanto el nitrógeno que aparecieron bencenoides. Cuando ella sufre falta de nitrógeno, produce algunos bencenoides, pero en concentraciones 100 veces menos que Vignai, ¿no? Y entonces acá tenemos todas las cepas, producen todas bencenoides en gran escala. Y esto nos permitió descubrir la vía del mandélico, confirmar que el mandélico era el intermediario y el para-hidroximandélico de los bencenoides y de muchos precursores hormonales, coenzimas. Van a ver acá que en este trabajo, entonces, gracias a la concentración, esto es en Hanseníaspora vignai, gracias a las concentraciones mucho más altas de estos compuestos, identificamos los intermediarios, se confirmaron los genes y pasamos a Saccharomyces para confirmar los mutantes. Por ejemplo, un mutante en Saccharomyces cerevisiae, eliminamos el alcohol bencílico, que forma, fíjense acá, 20 microgramos contra 600 microgramos que produce esta cepa de Vignai, ¿no? Quiere decir más de, no sé, ¿cuánto te da? Bueno, un montón, 50 veces más. Y aquí nos discutimos con los bioquímicos y encontramos un bloqueante, este bloqueante acá, que bloquea la benzoil formato descarboxilasa, y con eso logramos concentrar, se frena toda la síntesis y logramos más concentración en Saccharomyces cerevisiae, que nos permite medir los intermediarios. Entonces confirmamos esta vía metabólica en Vignai y en Saccharomyces cerevisiae. Y esto se publica un año antes que aparece este trabajo en Nature, que por suerte nos citó, porque el trabajo anterior ese fue enviado al PNAS y hubo un revisor, 2 revisores estaban encantados con el trabajo. El tercer revisor era un conflicto de interés, después lo descubrimos, lo tenemos identificado. Era un francés, pero no le digan nada a los del Pasteur. Un francés que era rezagado porque vivía en Estados Unidos. O sea, no era de Francia. Pero nos rebotó el paper porque tenía su fuerza, se ve. Y entonces al año aparece este trabajo en Nature en células humanas. Identifican el 4-hidroximandelato que viene de la tirosina. Y por suerte nos cita los 2 papers nuestros en ese trabajo PACOLD en Nueva York. Por suerte digo, porque a veces pasa que de repente salen con este paper en Nature y dicen, se olvidaron de que había otros que, entonces dicen levadura, coincide con lo que se reportó en levadura.
Y entonces, viendo que teníamos todo este metabolismo, ahora nos metimos mucho con la Q6, que es la coenzima mitocondrial más potente antioxidante que hay en la mitocondria. Y como la tirosina y el PABA, el para-hidroxibenzoico, son intermediarios de la cabeza de la Q, empezamos a estudiar y como todo el mundo trabaja en crecimiento para la Q, no entendíamos por qué nos daba diferencias con fermentación. Y acá caracterizamos, esto es crecimiento y esto es fermentación. Y en fermentación lleva más días, en crecimiento es rápido porque es la fase exponencial, ¿no? Y ahí tenemos la producción de Q marcada con tirosina, marcada con PABA, marcada con fenilalanina que no la marca. Y se hizo todo ese trabajo que se está terminando de procesar. Hasta ahí un poco entonces fuera la vía de los bencenoides. Y voy a acelerar un poco para que el ciclo celular, ¿qué nos pasaba acá? Que esto tenía mucho efecto impresionante en el vino, nos daba mucho más boca el vino. Y esto es, las células viables caían en Hanseníaspora vinae tremendamente, y en Uvarum no, por ejemplo. Hanseníaspora uvarum, que no fermenta bien, quedaban enteritas las células, no se lisaban, no se morían, y seguían siendo viables. Y vinae se muere. Fermenta hasta que se va muriendo, y nosotros en 10 días teníamos vinos con mucha boca. Y la boca era por la lisis celular, que aporta lípidos, proteínas, todo eso, y te da más boca. Saccharomyces cerevisiae demora 6 meses en morirse lisada, en romperse la célula. O sea que Saccharomyces cerevisiae tiene mucho más sobrevida que Vineae. La fácil muerte, un poco nosotros eso nos fuimos metiendo, le pusimos fast lysis con respecto a todas las otras levaduras, y además te sirve para estudiar el envejecimiento en días. Podrías hacer estudios de apoptosis y de envejecimiento en días como modelo mucho más rápido que Saccharomyces cerevisiae. Y entonces eso despertó ese interés, y justo teníamos unos amigos de la Universidad de Caxias, Luisa Schwartz quería un tema de tesis, y le planteamos, ¿por qué no trabajás en Vineae, que tiene una muerte celular impresionante? Y ellos trabajaban en apoptosis. Y sale esta tesis que ya fue defendida de doctorado, y empiezan a estudiar qué efectos hay con nitrógeno y con azúcares. Por ejemplo, acá se acaba el azúcar y ella muere, le pierde la viabilidad rapidísimo en días. Y bueno, y al estudiar el ciclo celular, que no era nuestro expertise para nada, nosotros no trabajábamos en ciclo celular, ellos descubren que hay una rest en el G2 de esta especie solamente de Vineae, no de Osmófila, no de Opuntiae, no de Uvarum, que son otras especies de Hanseníasporas, y menos de Saccharomyces cerevisiae. Entonces la pregunta era, ¿por qué se bloquea el ciclo celular en G2? G2 ya se multiplicó el ADN, el siguiente paso es la mitosis, o sea, se va a dividir, y entonces había algunas explicaciones que podían decir, bueno, previene que no haya unas células defectuosas porque lo bloquea ahí, pero por otro lado es una ineficiencia enorme porque duplicó el ADN y muere, ¿no? Entonces este trabajo termina en esta tesis de Luisa, y quedó el trabajo ahí porque lamentablemente Sergio Echevergaray, el jefe de ese grupo, era un uruguayo, biólogo, que se había ido a la Universidad de San Pablo, hizo el doctorado en San Pablo, y que era muy amigo, trabajaba en plantas, en genética de plantas, hace 20 años, pero había empezado a trabajar en levadura. Falleció el año pasado de cáncer, ¿no? Apenas hizo la defensa Luisa, a los 3 meses se nos murió Sergio, y quedó medio bloqueado ese trabajo. Pero hay un potencial enorme acá de lo que es la lisis celular, el envejecimiento y la apoptosis. Entonces quedó un poco marcado ese tema. Este trabajo lo encuentran, el segundo trabajo de Luisa, lo encuentran y se confirma todo en 3 cepas diferentes. Estas son 2 cepas de Vineae, que pasa lo mismo, se bloquea en el G2. Y la tercera cepa de Vineae también se bloquea en el G2. Y si se fijan, todas las otras especies no. Es una cosa rara. ¿Por qué el bloqueo en G2? Tenemos preguntas para responder ahí que todavía no están claras. Sin duda, algún problema de reparación del ADN
aparece como explicación, y esto lo estudia en este grupo. Este grupo está metido en este tema con el género Hanseníaspora, que es de Anthony Rocas y Chris Todd, que es de Wisconsin. Y entonces empiezan a estudiar por qué es tan inestable el ADN y describen en este dendrograma, al año siguiente que nosotros lo habíamos publicado, el grupo de la fermentación y el grupo de la fruta. Coincide con su Fast Evolution Clade y el Slow Evolution Clade. Las que fermentan evolucionan más lentas, son más estables genéticamente. Las que no fermentan en la fruta tienen unas variaciones tremendas. Algo de explicación podría haber porque es mucho más diverso vivir en la fruta que vivir en una fermentación anaeróbica. El ecosistema es mucho más complejo en el campo que en un líquido anaeróbico que después se va transformando cada vez más en anaeróbico porque hay gas carbónico, ¿no? Pero de cualquier manera es un modelo interesante y de hecho Steinweg, este chico, está en contacto siempre con nosotros y está encantado con este grupo de Hanseníaspora. Acá está Saccharomyces, ¿ven? Pero todo el resto es Hanseníaspora, lo que se sabe. En este trabajo nosotros ahí mostramos unos marcadores que marcan lo que se llamaría la domesticación. Y claramente tenemos el grupo de la fruta como muy ancestral y muy inestable, que coinciden con la parte de que no fermenta. Este fermenta un poco, el de Osmophila y Occidentalis, y Viñai fermenta mejor que estas dos. Entonces tenemos como una corriente que la llamamos hacia la... Estos serían marcadores que muestran domesticación. Esta es la más eficiente y la más domesticada, es eficiente en todo, pero hay muchos genes que tiene Viñai que tiende hacia esta, ¿no? Y que no los tienen ni estas ni estos, esos genes, ¿no? Por ejemplo, resistencia al azufre. Resistencia al azufre es un marcador de domesticación que lo tiene Saccharomyces y lo tiene Viñai, pero no lo tiene estos dos grupos. Entonces ahí se discute todo ese tema. Y un poco para redondear el tema más de compuestos metabólicos, toda esta área de compuestos bioactivos en la industria de alimentos tiene mucho interés. Podríamos definirlos como posbióticos en la mayoría de los casos. Si cocinas el pan, por ejemplo, son posbióticos, pero en el vino, cerveza y sidra que estamos haciendo, por ejemplo, te tomas eso sin pasteurizar, sin calentar, y tiene 3 veces más concentración de todos esos compuestos que les voy a mostrar acá rápidamente, y que tienen, o sea, son compuestos que no tienen que ver con la definición de bioactivos, ¿no? Que no son esenciales nutrientes, pero sí aportan antioxidantes, protección celular, anticáncer, antivirus, tienen todas esas funciones. Entonces, esto sería la eficiencia de en este trabajo. Apareció Pelo acá, trabajó ahí discutiendo algunas adaptaciones a la fermentación, pero básicamente esta es una especie muy eficiente, Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Tan eficiente que sus vías metabólicas secundarias son mucho más bajas concentraciones. Y en cambio, Hanseníaspora viñai tiene muchas vías metabólicas secundarias. Las isoprenoides 10 veces más desarrollado, acetatos y ésteres 100 veces más desarrollado, los benzenoides hasta 1000 veces más desarrollado, que esto ocurre en plantas, pero no ocurre en Saccharomyces cerevisiae. Entonces ahí el metabolismo de los benzenoides es el que más nos atrajo, y encontrábamos la vida del shikimato como la formación de los 3 aminoácidos claves, que son los precursores, tirosina y fenilalanina son los precursores de los benzenoides. El triptófano tiene un montón de compuestos que se definirían diferentes, pero que son bioactivos. Y entonces no encontramos acá diferencias genéticas en número de copias, pero sí encontrábamos de los aminoácidos para abajo, tenemos hasta 5 veces más copias de genes desde la tirosina, la fenilalanina hacia abajo, ¿no?
Pero, ¿qué pasa acá? Aparentemente, un poco es lo que estamos tratando de evaluar ahora, estas enzimas son mucho más eficientes en Viniae que en Saccharomyces y otras levaduras, y que las mismas compañeras de Hanseníaspora, porque que no lo producen, y parece como que no hay inhibición de los compuestos que se forman abajo de los 3 aminoácidos. No hay una inhibición del chiquímico al corismato. Si no hay esa inhibición, entonces ellas producen mucha producción de esos compuestos. En plantas, hay muchas plantas que no tienen esa inhibición, en levaduras, Saccharomyces la tienen esa inhibición. Entonces, no tiene que ver con el número de copias, pero tendría que ver con algo de las enzimas. Entonces ahí hay que empezar a estudiar un poco eso. Y estos son todos compuestos determinados que vienen del PABA, vienen de los 3 aminoácidos aromáticos, y todos estos compuestos fueron determinados en... Estoy bien, ¿no? Para terminar más o menos. Todos estos compuestos fueron identificados por nosotros por HPLC o por GC masa en Viniae. No los podés encontrar fácil en Saccharomyces cerevisiae, a no ser algunos en los cuales hicimos un medio específico que tiene tan bajo nitrógeno que ella empieza a producir algo de esos compuestos. Algunos alcoholes o alguna cosa así, ¿no? Y entonces ahí quedan, muchos de estos compuestos han sido definidos como bioactivos y buenos, algunos se encuentran, y esto un poco se logró gracias a la Viniae, ¿no? Porque al vos encontrar, por ejemplo, como en los genes, tenemos todos los mutantes de Saccharomyces, herramientas en Viniae no tenemos, pero por ejemplo los mutantes de ARO10 y de DLD1, DLD2, confirmamos que estaban en la vía metabólica porque lo hicimos en Saccharomyces. Y ahí la identificación eran 20 microgramos contra 500 microgramos en Viniae. Pero se pudo hacer. Ahora, si tuviéramos más herramientas genéticas, o cualquier grupo de ustedes, yo pienso que se divertirían mucho bloqueando algunos genes en Viniae y descubriendo bien si se confirman eso, ¿no? Ahora con María Eugenia Francia, que no creo que no está acá. Ahí va, estamos clonando, que después nació su hijo, después nuestra Valera también tuvo hijos, se complicó. Entonces atrasamos un poco todo esto, pero estamos clonando los genes humanos putativos que darían esa vía, porque en humanos lo descubre ese grupo de Nueva York, que aparece el intermediario, pero no se sabe qué genes son los que participan en eso. Como es una vía metabólica, mucho que ver con las enfermedades, tipo desde el Parkinson hasta el Alzheimer, tienen mucho interés en entender cuáles son las que participarían del humano, ¿no? Y bueno, y ahí encontramos número de copias de estos 3 genes, por ejemplo, mucho más. Amarillo es Viniae, en naranja es Saccharomyces. Tiene mucho más número de copias y acetiltransferasas que forman acetatos también, ¿no? Y el triptofano también aparece en estos compuestos, incluso la melatonina. Les voy a mostrar que hay también unas 5 o 6 veces más producción de melatonina en cepas de Hanseníaspora, como esta. Encontramos una correlación: a más fermentación de Viniae, más melatonina sintetiza y por esta vía las Hanseníasporas. Y esto que era, y el PABA, que es otro compuesto que sale del corismato directo y que es precursor de la Q6 solo en Saccharomyces y en Schizosaccharomyces, que sintetiza la cabeza de pava, además de la tirosina. Tiene 2 vías que sintetiza la cabeza benzoica esa. Y confirmamos que Hanseníaspora viniae solo usa el pava. Otra cosa rara, no usa la tirosina porque bloqueó los genes que llegan de la tirosina. Pensamos que los bloquea porque pueden llegar a ser tóxicos de tanta concentración de benzenoides, de para-hidroxibencenoides, capaz que por la toxicidad usa solo pava para hacer la cabeza benzoica. Eso está en un trabajo en preparación. Y solo para dejarles unas preguntas para que ustedes nos expliquen, porque saben mucho más que nosotros de lo que es
el metabolismo energético, el costo de los 3 aminoácidos estos, esenciales en levadura, por ejemplo, fenilalanina, tirosina y triptofano. En humanos no los sintetizamos, dependemos de la microbiota, ¿no? en la comida o de la microbiota, que la mayoría de las levaduras pueden hacer esta síntesis por esta vía del shikimato, porque el hombre, los mamíferos no tienen la vía del shikimato. ¿Y por qué estos cuestan hasta, yo qué sé, 6, 7, 10 veces más caro la síntesis? Este es un trabajo reciente que miden el costo energético de hacer estos aminoácidos. Los 3 más costosos es lo que se especializó Viñay, ¿no? ¿Por qué será eso? A pesar, va contra la lógica de balance energético, ¿no? Porque ella gasta mucho para hacer esos aminoácidos y no los produce los otros, ¿no? Y entonces hace estos 3 aminoácidos y además tiene súper desarrollada el mecanismo de Ehrlich, llega a los alcoholes y produce los acetatos. Y si se fijan acá, Saccharomyces cerevisiae produce algún alcohol, no lo produce, el triptofol no lo produce, esto es Saccharomyces, ¿no? Y las otras hermanas de Uvarum y Osmófila, por ejemplo, tampoco se comportan como Saccharomyces, producen algo de los alcoholes, algo de triptofol producen, pero no producen los acetatos. Lo que está en gris son los acetatos, ¿no? Miren 3 cepas de Viñay, todos los acetatos que produce. Esos acetatos que están acá, Osmófila 0, Saccharomyces 0, Osmófila es otra Hanseníaspora, ¿no? Y tenemos 5 copias de genes de acetiltransferasas. Entonces estamos viendo cuáles de las acetiltransferasas son expertas en el triptofol, por ejemplo, o en la tirosina, o en el feniletanol, ¿no? Pero produce claramente, y esto era lo que olíamos principalmente. Eso es aroma a frutos rojos. Solo estaba descrito el feniletanol y el acetato de feniletanol, que es un aroma a miel rosas, o sea que tiene flores y miel, pero estos son frutos rojos, ¿no? O frutos durazno. Tuvimos que describirlos sensorialmente nosotros con los compuestos puros para ver qué olor tenían, porque no sabíamos, pero era claramente frutal, ¿no? Esto mismo hicimos en panificación, entonces esta cepa se eligió para el alemán de Canadá y la secaron y ahora estamos preparando panes con unas bacterias lácticas haciendo lo que sería una imitación, una simulación de la masa madre. Vieron que la masa madre, hay veces que uno va y compra una masa madre y si tiene aroma acético, que hay muchas que se va deformando la masa madre, el problema es conservarla. Los chefs capos y todo eso dicen, yo tengo mi masa madre. Pero si no la renuevan cada 6 meses, empieza a contaminarse de bacterias acéticas. Y ahí vos te da una acidez en el pan, que es un defecto. Pero algunos te dicen, no, porque es masa madre. No, eso es un defecto. La masa madre tiene que tener mucho más aroma que la masa común de Saccharomyces, porque tiene bacterias lácticas y tiene no Saccharomyces. Pero entonces ahí estamos desarrollando una masa madre para ellos con esta cepa que produce, después de hornear, le quedan 200 microgramos y no podemos todavía analizar los otros acetatos por un problema técnico. En la extracción del pan en sólido para pasar a líquido estamos viendo volumen, hay que usar un volumen como de 100 gramos de pan y bueno, toda esa parte están haciendo ahora es una tesis que está haciendo en el país un químico que se recibió de licenciado, está haciendo su maestría en este tema, que le gustaba hacer pan en su casa, ¿no? Por eso se metió en el tema. Y en sidras tenemos esta cepa elegida para Brands, que es el mismo que tiene la de vino, y esta 196 tiene mucho más producción de acetatos de los 3. O sea, en líquido analizamos todos estos acetatos de los 3 aminoácidos. En sólido hay un desafío a resolver, que es lo que nos está faltando para el caso del pan, ¿no? Y simplemente les dejo esto como una referencia, cooperación y competencia. Definimos en este paper que existen levaduras amigables. Hanseníaspora viñay es una levadura amigable, no es egoísta. Saccharomyces cerevisiae la pones en un sistema
y saca para afuera todas. Es una tremenda competidora y eficiente. Entonces produce, por ejemplo, estos compuestos que definimos como unfriendlies. Es la principal producción de Saccharomyces cerevisiae. Principalmente, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena media, que es esto, produce más acetato, produce alcoholes superiores que son tóxicos para muchas levaduras, no los acetila. Acá abajo, por ejemplo, al acetilarlo vos detoxificás el medio. La gran capacidad de acetilar, vos sacás un acetato que es tóxico para bacterias, por ejemplo, y lo unís a un alcohol, entonces vos estás disminuyendo la toxicidad de dos componentes, un ácido y un alcohol, que son antisépticos, ¿no? Por eso la acetilación y la etilación es una forma de detoxificación. Por eso es un compuesto amigable. Eso es un poco lo que nosotros terminamos ahí. Esto es el ejemplo de este pack que empezó a venderse hace 2 años y medio. Así que esto aporta a Laudelar un porcentaje de su venta y es de esta empresa Benobrands, que es francesa, pero que es socia de la de Canadá, del Alemán, ¿no? En realidad esta gente toma esta levadura porque el Alemán de Canadá compra Lage y compañía, no sé si conocen Lage, que son fijadoras de nitrógeno, bacterias fijadoras de nitrógeno, una planta uruguaya. El dueño de Lage, como Lage trabajaba con nosotros en Facultad de Química, nos hacía levadura líquida para uso en bodegas. Lage le pide permiso al alemán para seguir haciendo la levadura para química y el dueño del alemán dice, ¿qué levadura hacen para estos tipos? Y ahí empieza a conocernos y por eso es que confió en el producto probando productos hechos con esa levadura. Pero el problema de Uruguay es que no tenemos mucha credibilidad. El Instituto Pasteur, por ejemplo, aumentó la credibilidad. Cuando hacen algunas actividades así, dicen, el Instituto Pasteur lo conocemos, ¿sí? Es el mismo de Francia, sí. Y Uruguay, como no lo conocía nadie, o no lo conocen todavía nadie, la credibilidad es muy débil. Cuando el tipo probó eso, en el 2007, para darles una anécdota, tenían la licencia de una levadura nuestra, de otra cepa que no era esta, pero de la misma especie, Hansenías sporavinae, y 2007, la Alemán de Canadá firma con nosotros 2 años los derechos de producción. Y a los 2 años la francesa que se encargaba del proyecto se va a otra empresa y nos dice, no tenemos a nadie más que se encargue de ese proyecto, así que lo vamos a tener que cerrar. Y vencía 2 años porque si le das un derecho de producción para siempre, la encajonan y nunca te dan. Entonces ahí terminaba. Cuando el dueño se enteró de eso, dice, no puedo creer que no hayamos puesto a nadie para esa levadura. En el 2009, que se terminó ese proyecto, no existía ninguna no Saccharomyces en el mercado. Entonces ahí, pero digo, les transmito esto simplemente como la gente, tenemos que crear confianza científica para que te empiecen a creer de que puedes hacer algo desde un país tan chiquito que nadie sabe, nadie conoce. Bueno, ahí más o menos esto era lo que quería un poco mostrarles y acá está el grupo. En esta levadura que se firmó con la empresa francesa somos 7 los socios, porque en Laudelar los científicos arman una sociedad y Laudelar la otra, 50% va para Laudelar, 50% que por ahora son pocos dólares, euros. Pero fue el que rompió un poco el hielo porque Laudelar nunca había firmado un acuerdo de este tipo, ni nunca recibió un royalty del exterior. El primero lo recibió hace 2 años con este grupo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias.